Smadar Mor Idan, 38 años de edad. Fue asesinada cuando los terroristas de Hamas irrumpieron en su casa en el kibutz Kfar Aza. Lior Weitzman de Sderot, joven padre de 32 años, creció y vivió en Sderot, era activista del diálogo y trabajaba en estudios de DB. Abed El Karim Nassasra, de 50 años, del poblado beduino de Ksaife, era padre de 9 hijos e hijas. Noya Dan, de 13 años, del kibutz Kisufim, fue asesinada junto a su abuela de 80 años, a la que había ido a visitar en su casa en el kibutz Nir Oz. Dalia Abu Madiam, casada y madre de 6 hijos, era de la ciudad beduina de Rahat. Bendita sea su memoria. Hoy es 21 de noviembre de 2023. Estamos en el día número 46 de la guerra en Gaza. Estamos a un mes, bastantes días, no un mes, de la entrada por tierra. Quinto día de la acción en el Hospital Shifa, donde se siguen descubriendo túneles y búnkers y salas de todo tipo, pero la noticia obviamente hoy más importante tiene que ver no con eso, sino con el acuerdo al que se está llegando y que en este momento, mientras estamos hablando, son las 22:02 de la noche, todavía está el gobierno reunido para aprobar el acuerdo por la liberación de rehenes, de parte de los rehenes, de todos los niños y sus madres. Un acuerdo súper cruel que va a implicar, por ejemplo, que los padres de esos mismos niños se van a quedar atrás, por no hablar, por supuesto, de todos los demás, que son los jóvenes de más de 18 años, son los adultos mayores, gente enferma, soldados y soldadas que están secuestrados también. Así que esto es desgarrador, es de alguna manera una buena noticia, va a implicar una tregua que va a dar, que va a tener sus riesgos. Hay visiones que también dicen que es bueno también para Israel. Y bueno, eso es todo lo que vamos a ver hoy en día. Esa es prácticamente la noticia que está dominando a los medios de comunicación en este momento. ¿Ok? ¿Cómo va a ser el acuerdo? Primero, obviamente, bienvenidos a todos los que se están sumando. Para los que no nos conocemos, mi nombre es Marcelo Kisilevsky. Tratamos de hacer estos vivos todos los días a las 22 horas, hora de Israel, y 15 horas de Argentina, y de ahí sucesivamente. Hagan la cuenta en los demás países. Y entonces, bueno, primero les cuento el acuerdo, damos las noticias como siempre y después abrimos para preguntas, y las pueden anotar en el signito de pregunta, que yo ya veo que hay alguien anotando en lo posible, y si no pueden, vamos anótenlas en el chat, las vamos a contestar también ahí. Y al final les voy a contar una historia muy especial que surge, una historia muy dolorosa, por supuesto, ¿no? ¿Cómo va a ser entonces el acuerdo? El gabinete en pleno, salvo 2 personas, salvo 2 ministros que ya les adelanto que son Bezalel Smotrich y Itamar Ben-Gvir, están aprobando en este momento, mientras estamos hablando. Quizás durante esta hora nos vamos a enterar de la aprobación final del acuerdo, la liberación de 53, aparentemente, 53 israelíes, es decir, Israel, según las listas que tiene Israel, se trata de 40 niños y de 13 madres. Hay algunos de los niños que no están con sus madres allí. Esto sería solamente de los israelíes. No importa si tienen otra ciudadanía más. Israelí con ciudadanía francesa, no importa, pero son israelíes.
Esto es importante porque no se trata de los ciudadanos de Tailandia y de otros países, que eso van a ser gestos aparte que se están negociando por vía separada entre esos países también y el Hamas, con las mediaciones del caso que tienen que ver con Estados Unidos, con Qatar, con Egipto, pero no forman parte de este acuerdo. Entonces, voy de nuevo. Liberación de 50 a 53 israelíes que son con ciudadanía israelí y que están con vida. Esto también se especifica en el acuerdo, no cuerpos sin vida, no restos sin vida, en 4 pulsos, en 4 cuotas. 4 días, en cada uno de esos días se van a liberar alrededor de 12 personas, 12 niños con sus madres, salvo los niños que no están con sus madres, como la chiquita Abigail de 3 años, que sería liberada con otra madre. La liberación de 10 más a cambio de otro día de tregua. Ahora vamos a ver qué recibe el Hamas a cambio, ¿ok? Y esto es porque el Hamas dijo: puede llegar a ser que yo no encuentre, yo en mis listas tengo 30 chicos, no tengo 40, y por lo tanto, si me dan un día más de tregua, en esos días el Hamas tiene que ocuparse de encontrar al resto de los niños. Parte los tiene la Yihad Islámica, vimos en uno de los videos a uno de los chicos de 12 años, Yagil, ¿ok? Pero ellos tienen la responsabilidad de reunirlos, y mientras tanto, en esos 4 días darían otros rehenes a cambio para completar el número, ¿no? Y mientras tanto seguirían buscando. Acá ya ven cómo se empieza a complicar la cosa, ¿no es cierto? Es decir, que si hay liberación de otros 10 y otros 10, en total se puede llegar a la suma de 80 rehenes en total. Y en este momento, hace minutos, Benjamin Netanyahu informa a sus ministros que, como parte, incluso como forma también de ablandar a los que se están oponiendo al acuerdo, la Cruz Roja entraría a visitar a los rehenes que están enfermos y que necesitan medicamentos. Esto como parte del acuerdo. Ahora, esto es lo que recibe Israel. ¿Qué es lo que da a cambio Israel? Una tregua de 4 días. 2. Liberación de 150 a razón de 3 presos y presas palestinos por cada rehén israelí liberado. Es decir, que acá también va a haber cuotas, ¿ok? Se trata de mujeres, se trata de menores palestinos que están en la cárcel por delitos de terrorismo, menores, no con sangre en las manos, es decir, no asesinos, gente que tiró piedra, gente que intentó hacer un atentado con cuchillo y no lo logró, también combustible en una cantidad bastante significativa y equipo humanitario, es decir, provisiones humanitarias. También, una cosa que exigía el Hamas, la prohibición de elevar drones para la recolección de información de inteligencia durante 6 horas. Yo personalmente no entendí lo de las 6 horas, no tuve tiempo para chequear de qué se trata, si son 6 horas por día o 6 horas en total, y por qué solamente 6 horas. Bueno, esto es un poco el acuerdo, ¿ok? Ahora, ¿cómo sería el mecanismo de la liberación? A las 24 horas de aprobado el acuerdo, empezaría a ponerse en práctica. Es decir, que estamos hablando de que no antes del jueves o del viernes serían liberados los primeros rehenes. Israel primero va a recibir una lista de qué rehenes van a ser liberados al día siguiente. ¿Ok?
de 10 o 12 rehenes. Serán liberados algunos presos palestinos solamente después de recibirse los rehenes, y solamente entonces se va a entregar la cuota de combustible y de ayuda humanitaria. Estamos hablando de un acuerdo en el que 50, 60, 70 rehenes israelíes van a ser liberados, 186 se van a quedar atrás, empezando por los papás varones de los chicos, ¿ok? Hay también para mencionar, antes de pasar a la parte más táctica, digamos así, que es el mecanismo del regreso. Hubo un regreso bastante improvisado cuando se liberó la rehén que habían liberado sola, que no le dieron acompañamiento, que la lanzaron sola a responder entrevistas, con riesgo de revelar información de inteligencia y cosas por el estilo. Entonces ahora lo que planifica el gobierno junto con el ejército, junto con el servicio de inteligencia, es lo siguiente. Primero, bueno, esto ya es parte del acuerdo, digamos. La Cruz Roja va a recibir en sus manos a los rehenes. Después se los va a entregar a... la Cruz Roja se los entrega al ejército israelí. El ejército israelí los va a trasladar a centros médicos especiales, no a los hospitales, es decir, van a ser lugares que quizás son aledaños a los hospitales, pero que están aislados del hospital, no forman parte del hospital. Les van a hacer un chequeo, por supuesto, de salud y todo lo demás, y también de alguna manera psicológica, para llegar a una decisión de si, y esto es lo que se hace siempre con rehenes liberados, ya desde las viejas guerras que escuchamos esta etapa, que es el interrogatorio por el Shin Bet, o sea, por el servicio de inteligencia, de qué vieron allá, qué les pasó, qué les hicieron, en la medida que lo puedan contar todo, cómo eran los lugares en los que los tenían, bueno, y toda la información que puedan sacar, digamos, de estos interrogatorios. A los niños ya hay preparados profesionales especializados en el contacto con chicos y en el interrogatorio de chicos, para que puedan sentirse cómodos de contar y que no sea una cosa como forzada, una cosa que los moleste o los violente de alguna manera, en una situación que es muy, muy, muy delicada, por supuesto. No se les puede prohibir dar entrevistas a la prensa, pero esta vez lo van a hacer con acompañamiento, con un poquito de, por supuesto, de limitación de información que no pasaría, como se dice acá en Israel, el examen de la censura militar, y que puedan dar mensajes que sean adecuados para darles a la población. Por ejemplo, si están ocurriendo cosas que ellos vieron que son no convenientes que la gente sepa que están ocurriendo allá con los rehenes, por ejemplo, que no instruirlos para que sepan no decir todo, digamos así. Y después van a estar en contacto con con profesionales, con toda una batería de profesionales que van a tener que ver con el bienestar social y lo psicológico de estos rehenes liberados, ¿sí? Porque no solamente esto se está haciendo no del todo perfecto, hay que decirlo, con los evacuados de los kibutzim de la zona de Gaza y especialmente de la zona del norte. Acá va a haber que hacerlo bien, acá va a haber que hacer con seriedad todo el proceso de regreso a sus casas, alojamiento, si van a estar con sus familias o qué tipo de alojamiento se les va a dar, se los va a poner en, no sé, cosas que me pregunto yo ahora, en los hoteles junto con la gente de los kibutzim
a los que pertenecían o a las ciudades a las que pertenecían, se les va a dar departamentos aparte para que estén en la intimidad, solos ellos con la familia. De qué manera se va a hacer su regreso al sistema educativo de los chicos, el regreso al mundo laboral para las madres, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya hay un equipo, nos cuentan, preparado para poder hacer un acompañamiento de reinserción social. Después de 46 días, ya van hoy, de que estaban cautivos, ¿no? A mí me preocupa sobre todo, no sé a ustedes, la parte psicológica, es decir, cómo estos chicos van a continuar con sus vidas, pero obviamente que lo primero es que salgan todos los chicos de allá, ¿no? Esto es muy problemático, entre otras cosas, porque el Hamas dijo que no tiene a todos los chicos y que en cuanto a los rehenes en total dice que tiene solamente 210 y que el resto, estaríamos hablando de 26 personas más, el número actual es de 236 rehenes. El Hamas entonces tendría 210, por lo menos es lo que dice, y el resto están con la Yihad Islámica. Y entonces una de las preguntas es, ¿cómo se hace para que, es decir, la pregunta es si el Hamas controla a la Yihad Islámica en estos términos, en este sentido? O si quizás la Yihad Islámica va a decir, momento, pero todos los presos que se están liberando de las cárceles israelíes son del Hamas, o también hay de la Yihad Islámica, por ejemplo, ¿no? Ok, hasta acá el tema del acuerdo. Cosas importantes sobre el acuerdo. Por ejemplo, este es un acuerdo cruel, súper cruel. Están quedando los padres varones de los chicos, quiero decir. Están quedando todos los adultos, están quedando los jóvenes, están quedando los soldados y soldadas. Hay gente enferma, hay gente que tiene alergias, hay una nena autista, hay un chico con alergia a el maní, que cualquier cosa que le dan tiene que ser chequeado 10 veces porque es una alergia con peligro de muerte. Bueno, y casos así. Ahora, es también cruel porque el ejército, ya lo venimos explicando en vivos anteriores, el ejército necesita continuar todo seguido el ataque que está haciendo. Esto ya es desde el punto de vista militar neto, ¿ok? Necesita hacerlo todo seguido. ¿Por qué? Porque si hay interrupciones, ¿qué le va a dar esto a el Hamas? Es decir, vamos a ver cuál es el interés de Yihya Sinwar de hacer este acuerdo. Primero y principal, hay un interés del Hamas, hay un interés de Yihya Sinwar de hacer este acuerdo. La prueba que dicen en Israel es que la última propuesta, es decir, Israel tuvo la última palabra, es el que lanzó, es el que devolvió la última propuesta, el último borrador de acuerdo, y a ese último borrador de acuerdo el Hamas lo aprobó sin ningún tipo de reserva más, sin ningún tipo de objeción más. Quiere decir que eso da una señal, por lo menos para Israel, de que el Hamas realmente está presionado para llegar a un acuerdo. Y entonces, ¿cuál es el interés de Yihya Sinwar? Yihya Sinwar espera que pueda alargar, que esto sea el principio del fin del operativo israelí. Que él pueda alargar de modo infinito la tregua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso le va a dar, es decir, él tiene batallones que están adentro de la ciudad de Gaza, que están sitiados en este momento, en el barrio de Zeitún, en el barrio de Sayaía, en el barrio de otro más. Tiene también miedo de la entrada israelí en Jan Yunes. Ahí le va a él la propia supervivencia. Y él necesita esta tregua, y cuanto más larga mejor, para reanudar la fabricación de cohetes.
que se le están acabando. Nosotros todavía, hasta hoy en día, yo desde mi ventana, eso de las 6:20 de la tarde, escuché bombazos, escuché explosiones de lejos. O sea, en general llegan a Rishon LeZion, que está cerca de mi casa, y que son en general intercepciones por parte del sistema cúpula de hierro. ¿Está bien? Él quiere volver a recomponer en esta tregua, y por eso es muy importante, no sé si lo dije, este tema sí lo dije, de que Israel no haga inteligencia durante estos 4 días, que los del Hamas puedan recomunicarse, que pueda recomponerse y recoordinar a las fuerzas entre sí, recomponer la cadena de mandos. Acuérdense que Israel viene liquidando a diestra y siniestra a los comandantes de las distintas unidades en distintos grados, y por lo tanto necesita el tiempo también para eso, y por lo tanto no solamente en Israel se teme, sino que se sabe que Yihya Sinwar, que no es ningún tontín, acá lo llaman psicópata, pero ha demostrado ser, desde el punto de vista de la mentalidad enferma terrorista del Hamas, lo mejor que ha tenido el terrorismo, yo creo, a nivel mundial. No sé si mejor que ISIS, pero ahí está, ¿ok? A la altura por lo menos. Es decir, un nivel de terrorismo, de crueldad y de astucia, y de inteligencia y de capacidad operativa superiores, ¿sí? Entonces, seguro que él va a intentar hacer todo tipo de retrasos. Un día va a venir y va a decir, miren, tengo 6 niños para hoy nada más. Déjenme un día más para encontrar a los otros 6. Todo tipo de promesas que no va a cumplir. Si me dan otro día más, incluso les doy más 2 parejas de ancianos. O sea, lo que se quieran imaginar, Yihya Sinwar lo va a hacer. Va a violar. Hoy va a violar el acuerdo. Hoy no se liberan. ¿Qué hace Israel? Cuando faltan, no sé, 2 días de tregua, y por lo tanto 24, 25, 30 chicos a ser liberados con sus madres. ¿Reanuda porque el Hamas violó, o lo espera? Es decir, nos va a volver locos a todos. Eso ya que les quede claro. Y por eso es tan cruel también este acuerdo. Va a ser todo tipo de trucos, y la pregunta es cómo el ejército israelí se está preparando para esto, porque ya lo sabe que esto va a ser así. Para empezar, hay quienes dicen que la tregua es buena también para el ejército israelí, porque Israel también está actuando sin respiro y necesita los respiros para poder también rearmarse de alguna manera, para poder también dar descanso a los soldados, recambiarlos, esperar. Esto le da tiempo para que lleguen abastecimientos. Chicos, nos estamos acercando al invierno, empieza a hacer frío, yo ya estoy con pulovercito. Los chicos están de 18, de 20 años, son soldados, están en el barro, en la franja de Gaza, porque llueve, ¿ok? Entonces, a Israel también, al ejército de Israel también le va a venir esta tregua. Mientras tanto, explicó Daniel Hagari, el portavoz del ejército de Israel, que va a continuar de un modo súper hermético el cerco a los batallones que están encerrados ahí en Sajaía, era el barrio que me faltaba, Sajaía, Zeitún y Jebalia. Los van a seguir y van a mantener la preparación, y la van a aumentar también la preparación para reanudar la lucha en cuanto les den luz verde. ¿Ok? Les preguntaron, bueno, ¿qué opinás del acuerdo que se está firmando? Y él hizo muy bien en decir, yo no tengo absolutamente nada que ver, eso es del plano estatal, no se dice estatal, del plano diplomático, del plano civil, quiere decir, y por lo tanto yo voy a hacer lo que me diga el gobierno. Si hay que parar, paramos. Por supuesto que en el momento que seguimos, lo hacemos con el mayor cuidado de seguir tratando de localizar a los secuestrados, etc. ¿Ok? El gran examen para el Hamas va a ser si realmente logra
controlar lo que haga la Yihad Islámica, que recordemos que es una organización terrorista solamente, no tiene brazo político como el Hamas, no participa en elecciones, son de menor capacidad de fuego que el Hamas, son 100% financiados por Irán, el Hamas tiene dinero de Irán y también de Qatar, la Yihad Islámica es solamente iraní, financiada por Irán, y entonces ante esta disyuntiva de si el Hamas controla, porque eso también puede ser una excusa del Hamas, miren, yo no controlo a la Yihad Islámica, no lo puedo obligar a liberar a sus rehenes, y entonces Israel ya lo advirtió y le dice, cualquier violación a este acuerdo va a arrastrar, va a conllevar una reacción no proporcional de nuestra parte. O sea, no te hagas el vivo. Sabemos que Yihya Sinwar se va a hacer el vivo igual, pero esto es lo que le está diciendo, es decir, vos sos responsable también por los rehenes que tiene la Yihad Islámica. ¿De acuerdo? Los analistas se preguntan, ¿se puede confiar en Sinwar? ¿Qué me dicen ustedes? La respuesta es un absoluto no. Es decir, no hay ninguna certidumbre que Yihya Sinwar va a cumplir a lo que se está comprometiendo, pero sabemos que sí hay un interés muy claro en ir hacia este acuerdo y que es el tiempo que necesita, incluso muchísimo, pero muchísimo más que lo que necesita liberar presos palestinos en cárceles israelíes. Él necesita tiempo, un poco para que todo lo que yo ya dije, pero además para su propia supervivencia. Es decir, él se va a guardar cohetes que van a ser disparados hasta el último día y se va a guardar también rehenes que le sirvan a él de salvoconducto. ¿Ok? Esto es lo más importante y por lo tanto lo que va a intentar hacer es diluir la guerra, que la guerra siga por siempre jamás, o sea, nunca terminar de liberar a los rehenes. Me parece a mí, esto no lo dijeron en los medios israelíes con estas palabras, pero es lo que se desprende por lógica, ¿no? Tener rehenes también hasta último momento, de modo tal que quizás haya que negociar la supervivencia de Yihya Sinwar, de Ismail Haniyeh y de algún par más que van a poder continuar su carrera política después. ¿Sí? Si hablamos hasta el cansancio del día después, pero acá lo que Yihya Sinwar está inaugurando, y por eso también es tan cruel este acuerdo, es una nueva dinámica en el conflicto que se está dando. Ya no la trituradora de la que venimos hablando de Israel, que logró poner a Yihya Sinwar contra las cuerdas de firmar este acuerdo. Pero por otro lado, a él le sirve este acuerdo para fijar nuevas reglas de juego. Ahora yo marco, porque la pregunta es, ok, yo espero un día, 2 días, perdonen, no logré encontrar a los rehenes, perdonen, no logré encontrar suficientes, pero acá hay 5, ¿los quieren o no? Y Israel va a decir que sí. Y así, por siempre, jamás. Y entonces, otra vez Israel es el que está jugando de acuerdo a las reglas de juego del Hamas. Y por eso hay que entender quiénes son, no solamente quiénes son, ya les dije, Otzma Yehudit, Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich de Atzionut Datit, se oponen al acuerdo. En este caso, están haciendo preguntas coherentes y válidas. Están temiendo esto que les estoy diciendo ahora, que el Hamas nos fije las reglas de juego a nosotros otra vez, que este acuerdo ponga en peligro a el resto de los rehenes que se quedan, que este acuerdo ponga en peligro también a las tropas que están adentro y que lleve a que el Hamas logre organizarse de una manera tal que se produzcan más secuestros, no solamente más soldados caídos, sino más secuestros de soldados. Por supuesto que a mí me parecen, en este caso, con todo lo que no me caen bien Bezalel Smotrich y Itamar Ben-Gvir, me parecen temores
no necesariamente atendibles en este caso, pero que hay que tener en cuenta. No sé qué opinan ustedes, si quieren contarme qué opinan, lo pueden hacer. Yo ahora después voy a leer todo. Acuérdense, como les pedí ayer, de hacer frases completas, porque si no, si me dicen, sí, yo opino igual que vos, por ejemplo, no voy a entender en unos cuantos minutos cuando pasemos a las preguntas de qué me están hablando. Así que traten de opinar y preguntar con frases completas, ¿ok? De tal cosa yo opino así. De esta cosa te quería opinar, ¿cómo sería? Ok. Eh, y todos los demás partidos están apoyando. Es decir, ¿qué le contestó Benjamin Netanyahu a Ben Gvir y Smotrich cuando plantearon estos temores? Es nuestra obligación, entendemos los temores, pero es una obligación moral y vamos a saber enfrentarnos con esos temores. Vamos a saber enfrentarnos con esos peligros. Esto es lo que le dice Bibi Netanyahu. Y de alguna manera yo estoy de acuerdo con él, porque imagínense que Israel dice que no a este acuerdo. En Israel hay por lo menos un antecedente paradigmático de Israel rechazando el acuerdo de liberación de rehenes, en realidad de rehén, que se llamó Ron Arad, en los años 80, en el marco de la guerra del Líbano. Yo no sé los detalles, cualquier cosa lo estudio un poco mejor y se los cuento mañana, pero parece que hubo una posibilidad de liberarlo o de liberar sus restos ya sin vida. No se sabe exactamente en qué punto Ron Arad pierde la vida, tampoco se sabe a ciencia cierta de todo, de modo 100% total, si se murió o no. Se calcula que sí, pero que hubo una posibilidad de rescatarlo, y porque no era suficiente bueno el acuerdo lo rechazaron. En este caso tenemos que hacer lo mismo. Todavía Israel, su establishment, está llorando por el acuerdo aquel rechazado. ¿Vamos a hacer lo mismo? Y cuando se trata de niños y sus madres, no, tenemos que agarrar lo que nos dan, lo que se puede en este momento. Así dicen por lo menos todos. Es más, si yo en algún momento dije que había familiares que se oponían al acuerdo porque contradecía el lema de todos por todos, todos los rehenes por todos los presos palestinos, 5.800 palestinos a cambio de nuestros 238, 39 en ese momento rehenes, hoy en día ya todos los familiares están diciendo, bueno, no les preguntamos a todos, pero en su gran mayoría estamos escuchando que sí apoyan también este acuerdo con todo el dolor, aunque mi papá y mi mamá se vayan a quedar todavía presos y mi mamá está enferma, pero no hay otra, tenemos que traer a los chicos, primero y principal. ¿Está bien? Así que todos están hablando con un poquito más de, con un poco menos de pasión y menos de blanco y negro, o todos o nada, ¿no es cierto? Habló después el portavoz del ejército de Israel, Daniel Hagari. Yo enseguida paso para las preguntas, me alargué un poquito hoy. Agrego nada más un par de datos que tiró. 390 ya son los caídos del ejército de Israel, soldados y soldadas desde el 7 de octubre. Recuerden que la mayoría, más de 300, igual ya habían caído en las batallas del 7 de octubre. Así que dentro de la franja de Gaza siguen cayendo, diríamos por goteo, trágico, pero goteo al fin, 3 soldados por día, a veces son 6, a veces son 4, a veces son 2, están cayendo, pero no son los cientos que temíamos durante los últimos 20 años y que por eso Israel no emprendía lo que está emprendiendo ahora. ¿Ok? Agregó también lo que ya les dije, de que el acuerdo es un tema del gobierno, no me pregunten a mí, yo soy el militar solamente. En el norte sigue aumentando los decibeles del enfrentamiento, se liquidaron células que lanzaban, células de Hezbollah, que lanzaban proyectiles antitanque. Se encontraron en Gaza otros túneles y otras puertas blindadas y otros elementos. Veíamos imágenes, reveló imágenes de túneles súper sofisticados, con cables de electricidad, abastecimiento de energía, de agua,
puertas blindadas, bueno, salones y arsenales de armas que se encontraron también. Hoy dijo, el ejército logró terminar de tomar, parece que fue complicado, la escuela de comandancia del Hamas, la escuela de oficiales, podríamos llamarla, y la oficina o el cuartel general de uno de los comandantes de Hativá, sería batallón del norte de la Franja de Gaza. ¿Ok? En el norte, fuera de lo que dijo Agari, se lanzaron entonces decenas de cohetes por Hezbollah y se interceptaron dos Rajfan, sería no dron, sino parapentes explosivos. ¿Ok? Nos están tirando con muchas cosas desde allá y los cohetes hoy fueron dirigidos contra objetivos civiles netamente. Kiryat Shmona, Manara, Avivim. Manara y Avivim son poblados chicos también de la frontera con el Líbano. Se liquidó a un alto dirigente de Hezbollah, a un alto comandante, y parece, según dice la prensa libanesa, a dos periodistas libaneses. Ok, con respecto al norte, lo que informan los analistas es que el gobierno está intentando tratarlo con, esto va a ser lo último que diga por ahora, de modo diplomático, un poco ya lo comentamos acá, todo lo que tiene que ver con la resolución 1701-1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que resultó como consecuencia de la guerra del Líbano II en 2006 y que indicaba que como parte de la tregua era una tregua, un acuerdo de separación de fuerzas por el cual el Hezbollah tenía que alejarse hasta el río Litani, que es a unos 100 kilómetros de la frontera con Israel. Obviamente, hoy en día los tenemos al lado de la frontera, así que no lo están cumpliendo, y lo que está diciendo Israel es lo siguiente: si ustedes, la ONU, Estados Unidos, Europa, la Unión Europea y el Consejo de Seguridad de la ONU no se preocupan, no empiezan a actuar ahora para lograr por las buenas que Hezbollah cumpla con la resolución 1701 y se aleje al río Litani, esto va a llevar a una guerra regional. No me voy a meter ahora en los detalles, pero ya les dije lo que decía el columnista Ben-Dror Yemini, de que Estados Unidos no trajo dos pedazos de portaaviones y un submarino nuclear para solamente asustar. ¿Ok? Y entonces esto de la guerra regional no es que Israel va a empezar a pelearse con todos, sino que va a empezar a pelearse con todos. No solo está Hezbollah en el Líbano, están las milicias chiitas en Irak, están las milicias chiitas está Irán en Siria, está el Yemen con su barco secuestrado todavía, que no es de propiedad israelí, pero hay algún contacto israelí, etcétera. ¿Ok? Así que estamos en un momento muy, muy delicado, por supuesto, con Rusia y China mirando desde lontananza. Es decir, que geopolíticamente estamos en un juego mucho más amplio que el mero enfrentamiento en la Franja de Gaza. Bien, y entonces esto es relevante que Israel lo advierta a la comunidad internacional. Hay muchísimas preguntas. Yo tengo tiempo, no sé ustedes, ¿ok? Mónica, hola Kisi, ¿cómo estás, Moni? Te aviso que de vez en cuando tu voz transmite más gruesa, como si hubiese interferencia. No, es mi voz, que es más gruesa. No. Ok, te agradezco. No sé cómo arreglarlo tampoco, pero gracias. ¿Cuándo se conocerá la lista de liberados? Todos los días el Hamas tiene que dar la lista de los que va a liberar. Los que nosotros queremos la tenemos. Sí, incluso en un canal de televisión ahora dieron nombre por nombre todos los que tienen que ser liberados y todas las madres que tienen que ser liberadas, y dijeron, su papá, que se llama así y así, se va a quedar atrás. ¿Está bien? Así que eso lo sabemos. Gabriela Chaufán, ¿cómo te va? ¿Se despertó ahora la Cruz Roja o antes no la dejaban operar?
Quilosá es la respuesta. No sabemos cuánto peleó la Cruz Roja por ver a los enfermos, pero ahora suponemos que quiere, como base quiere. Si se habla de que la Cruz Roja entre, quiere decir que ahora hay autorización y antes no la había. Yo no te sé decir cuánto insistió la Cruz Roja en ver a nuestros rehenes. ¿Y qué relación hay entre el Hamas y la Yihad Islámica? ¿Hay jefes en común? No, no hay jefes en común, pero hay coordinación, hay tensión y coordinación. Hay las dos cosas. Por un lado son enemigos, a la Yihad Islámica un poco a veces le hace de oposición dentro de la Franja de Gaza y otras veces van juntos. Es un tire y afloje y un sube y baja. Nacho, ¿cómo te va? ¿Se sigue manteniendo el apoyo incondicional de Estados Unidos? Sí, sí, absolutamente. Estados Unidos está con nosotros un poco por lo que dije recién. Estados Unidos tiene intereses que van mucho más allá de la Franja de Gaza y por eso a veces aprieta a Israel a que afloje con el tema de la ayuda humanitaria. Y Israel hace muy bien en darle bolilla a Estados Unidos porque precisamente necesita de ese apoyo que puede llegar a ampliarse después a otros países. Y no solamente a Estados Unidos, además Estados Unidos le da a Israel armas y municiones con canilla libre, a diferencia de otros casos de los anteriores operativos, y no lo está limitando por ahora en el tiempo. Sami Ben Zaken, ¿dónde se devuelven los prisioneros palestinos? ¿Vuelven a Gaza o pueden ir a Cisjordania? Es muy buena tu pregunta, depende de dónde sean ellos. O no, o Israel puede determinar que que vayan todos a Gaza. Eso también puede pasar. No se mencionó, por lo menos no hasta donde yo sé, quizás hay algún apartado que no se publicó, la palabra exilio, que los que son de Cisjordania igual vayan también a Gaza. Así que en principio lo que sabemos es a sus casas, no es a un lugar o al otro. ¿Qué más? Mónica tenía otra pregunta por acá. ¿En dónde tendría los rehenes la Yihad Islámica? ¿En Gaza también? Sí. En Gaza también. Están todos en Gaza, no sabemos exactamente dónde. La Cruz Roja no podría chequear que estén todos los secuestrados a liberar. Sí, si el Hamas quiere decírselo. La Cruz Roja no puede imponerle al Hamas, no tiene poder de fuego, es una organización médica. ¿Está bien? Facu Palacio, ¿cómo te va? Palacios. ¿Tiene el ejército posibilidades de encontrar rehenes como la soldada hace una semana? ¿Sería una forma de traerlos además de este acuerdo? Sí, el ejército ya avisó que la forma de negociación para traer a los secuestrados no es la única sobre la mesa, la única que se plantea. Es decir, que el ejército sigue buscando a los rehenes también para rescatarlos, como hicieron con la soldada. Me llegó una información que no tengo confirmación por otras fuentes, pero parece que es de alguien que conoce a alguien, que dice que la soldada estuvo muy astuta y en un momento en que su captor se durmió, le quitó el celular y mandó ubicación al ejército. Con lo cual nos está diciendo dos cosas. Una, que la cosa es súper arbitraria, casual, muchas veces el factor humano puede llegar a entrar, la torpeza humana puede llegar a jugar un papel, o la torpeza o la no profesionalidad de los terroristas, pero también nos dice que el ejército no realmente averiguó gran cosa de dónde están los rehenes. Por eso esta pregunta tuya, que tu nombre era, perdón, Facu, es relevante, pero no sé cuánto están logrando. Es decir, el ejército está dispuesto a encontrar más información de inteligencia que le diga dónde están los rehenes e intentar rescatarlos.
Por ahora todo lo que le pudieron decir a los familiares es, cuando nosotros sabemos, si con la más mínima sospecha de que haya algún rehén en un túnel, a ese túnel no lo vamos a explotar. Pero, bueno, quiere decir que no sabe mucho el ejército. Eso es lamentablemente la verdad. ¿Ok? ¿Se sabe si Tzal, el ejército israelí, va a entrar en Han Yunes? Sí. Hoy dijo Benjamin Netanyahu, la pregunta no es si vamos a entrar en la entrada en Han Yunes no es un asunto de sí condicional, sino de cuándo vamos a entrar. Y la idea es entrar después de cumplida esta tregua de 4 días con devolución e intercambio de rehenes. ¿Ok? Dina, ¿cómo te va? La chiquita Abigail tiene a alguien más, abuelos, tíos. Sí, acá hay tíos y abuelos, pero en Gaza no tiene a los padres porque los mataron. Y el que la rescató se llama Abihai Brodetz, que hizo entrar a todos sus hijos y su esposa a sus 3 hijos y su esposa en el cuarto blindado. Los secuestraron a los 4 y él se fue a rescatar. Yo lo entrevisté con el equipo de Brasil. Acá está un compañero, Raúl Díaz Filho Marcelau, saludos desde Brasil. As coisas estão mais tranquilas por aí. Eu vou falar con você, ahora te voy a contestar, pero quiero terminar la respuesta anterior, porque tu colega André, fuimos juntos a entrevistar a Abihai Brodetz, que tiene a sus 3 hijos y su esposa secuestrados allá. Cuando él sale, les decía, del cuarto blindado para tratar de traer a más gente a que esté en ese cuarto blindado junto con su familia, se encuentra en la calle, estaba esta chiquita Abigail caminando solita y toda bañada en sangre prácticamente. Y entonces él la agarra, él se dio cuenta que no era sangre de él porque la nena estaba bien, y la lleva a el cuarto blindado a estar junto con su mujer y sus 3 hijas, y cuando sale, o antes o después, yo ya no sé bien el orden, ve a los padres de ella asesinados. Es decir, que esta nena va a quedar seguramente con ellos, por ejemplo, o si tiene tíos o si tiene abuelas, y no es que se va a criar sola, pero está allá en la franja de Gaza y todavía no sabe que no tiene papá y mamá. Esto también es parte de la tragedia. ¿Ok? Raúl, depende de dónde estemos, es decir, tranquilos en el sentido de que hay menos lanzamiento de cohetes. El Hamas ya no puede lanzar cohetes desde el norte de la franja de Gaza, pero los está lanzando desde el sur. Y entonces todos los días con una cuota menor, porque tiene un cupo limitado en este momento, un arsenal limitado, que se le está acabando. Se calcula que que le queda un 15% de su capacidad bélica, pero le queda. Entonces está lanzando mucho menos. La población está volviendo de a poco a la normalidad. Uno en la calle ve, yo ya les contaba en otro de los días que me había alegrado muchísimo justamente cuando fui a trabajar con Raúl a Tel Aviv, quedarme atorado en el tráfico, porque quiere decir que yo nunca pensé que en mi vida que me iba a alegrar de que hubiera tráfico. Que quiere decir que estamos volviendo a la vida normal, al movimiento de la economía y todo. Pero si le preguntás a 190.000 evacuados de sus casas, y no, acá va a durar años, tanto el trauma psicológico, social, como la reparación de los kibutzim. Los kibutzim ahora están lanzando colectas independientes para reconstruirse, cuando necesitan millones de dólares para reconstruir solamente las casas. Por no hablar de que quizás los campos, algunos de ellos se van a estar perdiendo las cosechas, esos también son unos buenos millones. Entonces hay voluntarios que van a cosechar y fenómenos por el estilo. Esta tragedia que duró una mañana, la mañana horrible del 7 de octubre, va a reverberar y está reverberando y va a seguir rebotándonos por años.
¿ok? Esto es lo que el mundo no termina de entender, porque uno dice, bueno, ya no hay tantas noticias nuevas en Israel, salvo este tema del acuerdo y si se empiezan a liberar los rehenes. Lo que está pasando es en Gaza. Israel aparte tiene la doctrina militar de pasar lo antes posible el campo de batalla a territorio enemigo. Y esto es lo que está pasando ahora en Gaza. Y entonces desde acá se puede hablar de que hay menos violencia. ¿Sí? Pero si definir eso como tranquilos, y bueno, acá hay de todo, ¿ok? Vamos a ver, se van agregando preguntas. Lucas Gelman. Parte de los terroristas que van a intercambiar son los del 7. Es buenísima tu pregunta, no tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Yo, en mi humilde opinión, no creo. No creo, porque a esos los necesitan todavía para sacarles información de inteligencia. Yo no creo, es más, te voy a decir otro motivo por el que no, qué torpe. Ya les dije, estos 150 incluyen mujeres y menores. O sea que la respuesta es definitivamente no. No se liberan ni asesinos, y estos eran asesinos, por lo tanto no. Y otro motivo más, tampoco a gente que participó, y tampoco a hombres mayores de edad. Es decir que ya en varias categorías estos muchachos quedarán adentro. Y se capturaron no pocos cientos de ellos. ¿Está bien? Otros buenos cientos de ellos fueron abatidos ese día. ¿Está? Y en días subsecuentes también. Muy bien, yo les quiero contar, yo veo que no veo más preguntas, a ver en el chat, lo reviso rápido por las dudas. A ver qué dice acá. Ok. Quiero contarles, ¿Irán se comunica con el liderazgo de Hamás? Calculo que sí. Calculo que sí. Quiero contarles ahora esta historia. Graciela Polonsky, ¿cómo te va? Hola Marce, supongo que Israel queda en el terreno. No se sabe de qué manera, pero sí, por lo menos en la parte de, ¿cómo se llama? De defensa, la parte militar, de garantizar la seguridad. No sabemos por cuánto tiempo. Israel no confía en ninguna fuerza ni multinacional, ni fuerza de paz de la ONU, que no son de paz, etcétera, etcétera. En los 4 días, sí, en los 4 días de tregua, sí, Israel sigue ahí, no terminó, es decir, no es un cese el fuego, es una tregua solamente. Se quedan ahí sitiando a los batallones, cuidando lo que ya conquistaron, etcétera, etcétera. ¿Qué edad tienen esos menores palestinos encarcelados? Última pregunta, son adolescentes jóvenes, son de 14 años a 18 años, no son niñitos de 10 años, hasta donde yo sé, qué sé yo. Pero son chicos que intentaban cosas pesadas como asesinatos con cuchillos y cosas así. Bien, ok, yo la historia que les quería contar para cerrar tiene que ver con lo siguiente. Hay una palabra en hebreo que no existe en castellano y que es shol. Yo quiero contarles la historia de una persona que conocí que se llama Orit Mark Ettinger, porque se casó mientras tanto. ¿Ok? La palabra shol no tiene traducción al castellano. Es orfandad al revés. Cuando una persona pierde a sus padres, se llama huérfano. ¿Cómo se llaman los padres que perdieron a sus hijos? No hay en español una palabra. En hebreo sí. En hebreo se llama Ima Shakulá, madre Shakulá, padre Shakul, hermano Shakul también, hermana Shakulá. Y el Shol es esta cosa de la pérdida, ¿no? Padres que perdieron a sus hijos, hermanos que perdieron a sus hermanos. Y en esta familia hay mucho Shol, hay mucha pérdida.
Yo la conozco a Orit de una organización, una ONG que se llama One Family, creada por una nena de 13 años que tenía que hacer su bat mitzvah, o sea, ella tenía 12 años, iba a hacer su bat mitzvah, estaba todo organizado la fiesta, era de una familia que tienen mucha parte de su familia extendida en Canadá, y todos estaban ya planeando llegar, y entonces ella dijo, los regalos que me van a hacer a mí, que lo conviertan en dinero y que lo donen para las familias de los que murieron en un atentado que hubo muy poco antes de su bat mitzvah en el restaurante Sbarro de Jerusalén, para el que se acuerda, en el cruce de las calles Yafo y King George. Habían muerto, si no me equivoco, 17 israelíes, bueno, una cosa bastante horrible. Y entonces ella dijo, una nena de 12 años, Mijal, dijo, yo no quiero la fiesta, quiero que se ayude a las familias. Y realmente así fue, y después se dieron cuenta que esas familias también necesitaban acompañamiento psicológico y acompañamiento financiero. Por supuesto, la familia ya empieza a acompañar y empiezan a hacer una campaña para conseguir más dinero, y al final termina fundándose One Family, una familia, Mishpacha Hat, que lo que hacen es acompañamiento a los familiares de las víctimas del terrorismo. Incluso terminan haciendo iniciativas, por supuesto, acompañamiento psicológico, acompañamiento laboral financiero, ayudándolas y orientándolas. Hacen campamentos de verano para los chicos y cosas así, donde los chicos, una de las cosas que dicen es, yo en mi escuela no me siento igual, me miran como teniéndome lástima o no saben cómo hablarme porque perdí a mis papás en un atentado terrorista o a alguien. Cuando estoy en One Family no necesito sentirme distinto porque todos somos iguales, todos hemos perdido a nuestros familiares en atentados terroristas, entonces yo sé cómo se sienten ellos saben cómo me siento yo y podemos ser normales. Esto es una de las muchísimas cosas que daba este lugar One Family, y ahí cuando yo llevé grupos como educador del Majón de Madrijín a este lugar, una de las portavoces que nos venían a dar su testimonio era Orit. ¿Por qué? Porque Orit había perdido en el año 2016 a su papá en un atentado terrorista. Vinieron, ellos son una familia de Otniel, es un poblado en Cisjordania, muy cerca de Hebrón. Y entonces los rodearon gente del Hamas, les dispararon, ellos son 10 hermanos, Orit, y había 2 de ellos, Fadia y Teilá, adentro del coche, chiquititos, y matan a su papá, a su mamá Java, la hieren de gravedad, el papá se llama Miki, se llamaba, lo matan y viene un palestino y cubre, es decir, separa entre los terroristas y el coche, y él les dice, paren, no tienen que seguir, váyanse. No sé cómo hizo para que realmente se saltearan a estos 2 chicos y salvaran su vida, gracias a este palestino que ahora esta semana se publicó una nota en Yediot Ahronot, y en la nota lo llaman Aleph, o sea, él no puede, Aleph es la letra Aleph, la inicial, no puede decir su nombre porque corre peligro en la propia calle palestina por haber salvado judíos. Esa fue la primera pérdida. Y entonces en el funeral de su papá, ella empieza contando en realidad de que esta semana le vienen a avisar de la muerte de Fadia. Fadia, mientras tanto, creció y a pesar de que no tenía que enrolarse en el ejército, se enroló igual. Y que no había ningún tipo de pregunta, ningún tipo de dubitación, y la madre dice que tampoco se le ocurrió impedírselo porque estaba clarísimo desde chiquito que él iba a ir al ejército, como lo había hecho su hermano. Y esta fue la segunda pérdida. En 2019, su hermano, se me escapa ahora el nombre, Shlomi, va a fallecer en un accidente de moto. Entonces ya es una familia que empieza a convivir mucho con el shol, con esta cosa de la
pérdida. Viene Aleph al funeral y Orit cuenta así. Aleph vino con su hijo. Le conté a su hijo qué héroe que había sido su padre, qué valiente que había sido, cómo había ayudado a mi familia y los había salvado. Aleph dijo que ya no quiere visitarnos más para consolarnos por muertes, que ya es inaudito lo que pasa. Fue un encuentro muy emocionante, nos mantenemos en contacto desde aquel atentado. Fadia no fue el primero en caer en esta guerra. El 7 del 10, o sea, el 7 de octubre, fue el Hanan, primo de Fadia y de Orit. Era el teniente de la reserva, el Hanan Clemenson, que cayó en la batalla del Kibutz Be'eri. Llegó allí junto con su hermano Menahem y su sobrino Itiel, y formaron una pequeña unidad que rescató y evacuó bajo fuego a decenas de habitantes del kibutz. Después de 14 horas de tiroteos con los terroristas, el Hanan cae en acción. O sea, estamos hablando ya de una familia que pierde a sus miembros. Y yo me acuerdo de Orit como una chica que en aquel momento había perdido ya a su papá y a su hermano mayor, Shlomi, como una chica con unas energías impresionantes, con una visión positiva de la vida, y le pregunta al periodista, pero no cuando Fadia se enroló en el ejército, ¿ustedes no tenían miedo? Y fíjense lo que ella contesta. No somos del tipo de personas que piensan en la muerte. Nosotros vivimos. Somos una familia que goza de la vida. Una familia que ama, que es alegre y loca. Celebramos la vida. Imprimimos remeras, camisetas, t-shirts para los viajes familiares. Somos de ese tipo de familias. Por más que parecemos una familia en duelo, porque todo el tiempo tenemos pérdida, todos tenemos buenas energías y muchas fortalezas. Cada uno de los hermanos tiene una luz alucinante. Y atención, lo más importante. Y en esto la sociedad israelí lamentablemente tiene mucho entrenamiento. Nosotros no podemos elegir lo que nos pasa. Tampoco podemos ignorar el dolor. Pero sí tenemos la capacidad de decidir qué personas vamos a ser en esta situación. Si somos personas que dividen o que unen y dan fuerzas. Si somos gente que vamos a ayudar o si nos metemos en la cama víctimas de la depresión. Esa es nuestra elección. En la Shoah hubo un sobreviviente por cada familia en el mejor de los casos. Ese sobreviviente, dice Orit, eligió formar otra familia y esas familias formaron otras familias y ellos eligieron eso contra todas las probabilidades. Y también obviamente entra el tema de la fe, ¿no es cierto? Estamos hablando de una familia religiosa, imagínense una familia ortodoxa con 10 hijos, ¿no? Cuando el periodista le dice, pero de todos modos es difícil digerir esta seguidilla de pérdidas. Orit responde, yo creo que cuando una persona se va de este mundo, ha terminado su misión aquí. Esa es mi fe. Cuando alguien que amas tanto muere, estás triste, pero esa persona ahora está bien. Ahora está en un buen lugar. Y somos nosotros los que tenemos que enfrentar la pérdida. Estoy segura de que mi papá hubiera querido también que la nuestra fuera una familia alegre y feliz, que nos levantemos los ánimos unos a otros. Al final hay que entender que no murieron en vano y que nosotros nos hayamos quedado aquí también tiene una razón de ser. Ahí es cada uno con sus creencias. Lo que sí podemos coincidir es que si las personas abandonan este mundo, así ya haya algo más o no del otro lado, ya no es tan mal, me parece a mí. Es muy filosófico, pero eso se lo dejo a ustedes. Por último, se le pregunta a Orit si tiene críticas al gobierno, si está enojada con alguien. Y ella dice, no tengo críticas al gobierno, solo tengo un pedido, que hagan su trabajo, que la muerte de Fadia y del Hanan y de todos los asesinados y los caídos no haya sido en vano. Que no se detengan con la tarea a medio hacer. Disuasión es una palabra que queda chica. Yo no quiero disuadir, o sea que el Hamás se quede tranquilo después de esto.
Así como yo no pienso por un momento si se me pasa, ni se me pasa por la cabeza salir a matar a árabes en la aldea árabe de acá al lado, así debe ser también en sus lugares, que no haya nunca más, en ningún momento, árabes que se atrevan a hacer algo así por nunca más, de atacar a un judío. Con esto nos despedimos hasta mañana y espero que con muy buenas noticias. Muchísimas gracias. Hasta mañana.